Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Quedan solo unos días para que comience el Mobile World Congress 2017. Ya sabéis, la mayor feria de telefonía del mundo. Que ya de paso os animo a que nos acompañéis porque estaremos allí en Barcelona para cubrir todo lo que allí se presente. Este año habrá alguna que otra ausencia destacada, pero también veremos el regreso de una de las grandes, Nokia. Qué ganas tenemos de que volviera. Además se dice y se comenta que lo hará por la puerta grande, ya que presentarían hasta varios terminales de distinta gama, ojo con Android, y con un pedazo de regalo. Para ir por partes, Nokia se va a centrar al menos a corto plazo en la gama media-baja. El más básico de todos será el Nokia 3, con unas especificaciones bastante limitadas, como son un panel IPS LCD de 5,2 pulgadas y resolución HD. En el interior incorporaría el Qualcomm Snapdragon 425 de 4 núcleos a 1,3 GHz, acompañado de 2 GB de RAM y una memoria interna de 16 GB. Su cámara trasera será de 13 megapíxeles y la frontal tendrá un sensor de 5 megapíxeles. Y finalmente su precio rondaría los 150 euros. Tendremos que ver su diseño, pero no pinta nada mal. Una mijina por encima estaría el Nokia 5, y digo una mijina porque de lo filtrado solo varía el procesador, ya que este incorporaría el Snapdragon 430 de 8 núcleos a 1,4 GHz, acompañado de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Vendrá con Android 7.0 Nougat y su batería será de 3000 mAh. Su precio estará en torno a los 200 euros. Pocos detalles acerca del diseño, pero todo apunta a que podría ser similar al Nokia 6, que es el tercero que podrían presentar. A este sí que lo conocemos porque ya fue presentado en China y recordemos que se agotó en un minuto nada más ponerse a la venta. Si se confirma será una versión internacional del mismo. Esperemos que esta vez hayan fabricado unos cuantos más porque visto lo visto podrían volver a petarlo. Y es que el terminal es prácticamente el mismo, con un diseño muy cuidado fabricado en un cuerpo de aluminio de serie 6000 anodizado, que dicen es la mayor resistencia ante pequeños golpes y arañazos. Esto sería muy útil para mí. Es, atendiendo a sus especificaciones, un gama media, con una pantalla de 5,5 pulgadas, es decir, un phablet, con resolución Full HD y cubierta por un cristal con curvatura 2.5D a ambos lados. Su corazón será un Snapdragon 430 junto a 4 GB de RAM y, ojo, 64 GB de almacenamiento, que serán además ampliables. Su batería será, o más bien es, de 3000 mAh y sí, vendrá con Android 7.0 Nougat. Cámara trasera de 16 megapíxeles y frontal de 8, sonido de alta fidelidad potenciado por Dolby Atmos y un lector de huellas en la parte frontal, que es mi posición predilecta. Su precio será una mijina más caro que el Nokia 5, unos pocos euros además, 230 euros. Yo creo que será un poco más, aún así es uno de los que más me apetece conocer. Y nos vamos acercando a lo más sabrosillo de lo que nos tiene preparado Nokia para este Mobile World Congress, que os repito, estaremos allí para contároslo, así que si no lo has hecho ya, no sé qué esperas para suscribirte a nuestro canal. Lo tienes fácil, tan solo tienes que pulsar por aquí abajo. Ya lo decía al comienzo, serán varios los terminales que presentará Nokia de distinta gama en Barcelona, la mayoría de gama media-baja, pero podrían presentar su primera gran bestia tras su vuelta. Su nombre, Nokia 8, que será posiblemente el gran protagonista, y no me extraña porque las filtraciones están generando una enorme expectación. Su diseño sigue siendo un misterio, aunque algunos intentan colarnos imágenes del terminal. Espero que ojalá nos sorprendan. Aún así, el Nokia 8 podría llegar a ser uno de los smartphones más potentes y completos del año si se confirman sus características. La mayoría coinciden en que tendrá una pantalla de 5,7 pulgadas, posiblemente con unos marcos ínfimos, en un panel Super AMOLED y resolución Quad HD. En su interior contaría con el Snapdragon 835 acompañado bien de 4 o 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Se desconoce si será ampliable, aunque tampoco le hará mucha falta. Vendrá, suponemos, con Android 7.0 Nougat. En el apartado fotográfico vendrá fuerte, una principal, nada de dual cámara, de ojo 24 megapíxeles y estabilizador óptico interno, y una frontal de 12 megapíxeles. Habrá que ver qué resultados ofrecen porque ya sabéis que la resolución no lo es todo. La verdad es que pinta muy bien, pero si te digo que se habla que costará en torno a los 430 euros, pinta aún mejor. Un precio que hay que tenerlo en cuarentena porque con esto la verdad es que casi siempre se patina. Y he dejado para lo último un regalito, o más bien un regalazo que podría darnos Nokia en Barcelona. Y es que podrían presentar una versión actualizada de su mítico e indestructible Nokia 3310. Qué cariño le tuvimos todos a ese teléfono, ¿verdad? El nuevo no será un smartphone como tal, sino que contaría con un renovado diseño y con unas características más acorde con la tecnología actual. Eso sí, sin perder su filosofía original, para que la magia no se rompa. Su precio podría estar alrededor de los 65 euros, que no está nada mal. Este sentimiento nostálgico que estamos teniendo, la verdad es que lo están aprovechando muy bien las marcas y no está suponiendo tampoco un abandono en innovación en tecnología, que es lo que a mí me preocupaba.
¿Y a vosotros qué os parecen todos estos terminales que presentará Nokia en Barcelona? Y como curiosidad, ¿qué otros terminales míticos de Nokia os gustaría ver de nuevo, incluso con Android? Dínoslo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo te agradeceré que le dejes a me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Y ya que has llegado hasta aquí te haremos que veas uno de nuestros últimos vídeos y si no quieres perderte nada de lo que pasará en Barcelona en el Mobile World Congress, te animo a que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.